Era el año 1912, cuando en un pequeño barrio en las afueras de Londres nacía esta persona que estáis viendo en la fotografía. Aquí donde le veis con esa cara de inocente de no haber roto un plato en su vida y ese peinado característico de la época como si una vaca le hubiera relamido la cabeza, fue un auténtico genio, estando considerado incluso una de las personas más influyentes de todo el siglo XX. Su nombre es Alan Turing. Alan destacó en muchísimas disciplinas, por mencionar alguna de ellas: las matemáticas, la lógica, informática teórica, criptografía, filosofía, biología teórica, y yo creo que le das un poco más de tiempo y se mete a hacer punto de cruz. Tales han sido las aportaciones que ha hecho al mundo de la informática, que está considerado como uno de los padres de la computación y precursor de la informática. Por mencionar alguna de sus destacables aportaciones, en 1936 y con solo 24 años desarrolla el concepto de máquina de Turing, que básicamente dice que cualquier máquina o sistema al que se le proporcionen los algoritmos adecuados y el tiempo suficiente sería capaz de resolver cualquier cálculo. Este concepto, que parece muy sencillo, son las bases de la computación actual e incluso las bases de lo que conocemos a día de hoy como los lenguajes de programación que se utilizan en informática. 5 años después, y sin ni siquiera haber cumplido los 30 años, fue capaz de descifrar la máquina Enigma. Enigma era una sofisticadísima máquina de encriptación utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para enviarse mensajes entre ellos. Gracias a que Alan y su equipo fue capaz de descifrar dicha máquina e interceptar todos los mensajes de los nazis, se provocó la aceleración del final de la Segunda Guerra Mundial y con ello salvando la vida de muchísimas vidas humanas. En 1950 desarrollan lo que se conoce como el test de Turing o test de inteligencia, el que dice que un ordenador o una máquina, si es capaz de interactuar con una persona y engañar a esa persona hasta el punto de que la persona crea que está interactuando con otra persona y no con una máquina, se puede considerar como una máquina inteligente. Hay que mencionar que, a pesar de que este test se desarrolla en 1950, no fue hasta recientemente, hace poco más de 10 años, cuando disponíamos de la tecnología suficiente, especialmente del poder de computación, como para que una máquina o un ordenador fuera capaz de engañar a una persona. En 1952 fue condenado por ser homosexual, ya que lamentablemente en aquella época en Gran Bretaña pues había ese tipo de leyes y se cometían esas barbaridades. Se le dio a elegir entre ir a prisión o la castración química. Eligió la castración química y durante un año le inyectaron hormonas femeninas, lo que le provocó el crecimiento de sus glándulas mamarias, la pérdida total de su libido sexual e incluso gravísimas consecuencias a nivel emocional, hasta el punto que 2 años después, en 1954, y a la edad de 42 años, encontraron su cadáver en su habitación al lado de una manzana mordida. Según informes oficiales, dijeron que la muerte había sido por suicidio, por ingesta de cianuro, y que esa manzana que tenía cianuro, a pesar de que esa manzana, según dichos informes, nunca se llegó a analizar. Cuentan leyendas urbanas de que el logotipo de Apple, la mundialmente conocida marca de tecnología, está diseñado en honor a Alan Turing, aunque su propio diseñador, el diseñador del logo de Apple, ya salió en varias ocasiones a desmentir estos aspectos. Lo que sí se hizo en honor a Alan Turing es el premio Turing, que se concede desde el año 1966, está considerado como el premio Nobel a la informática. Se da todos los años a la persona o personas que hagan las mayores aportaciones al mundo de la informática o de la tecnología.
Desde 2014, Google también dona $1 millón a los ganadores del premio Turing. Tuvieron que pasar más de 60 años para que el gobierno británico exonerase la condena a Alan Turing y pidiera disculpas de manera pública por la injusticia que habían cometido. Si Alan Turing está considerado como el padre de la informática moderna, hay otra persona considerada el padre de la inteligencia artificial, y es este que estáis viendo en la foto. Con esa mirada cautivadora, esa arriesgada corbata para su época y un cierto aire al señor de KFC, de Kentucky Fried Chicken, aunque no tiene nada que ver, este fue John McCarthy. John McCarthy fue un estadounidense nacido en 1927 en Massachusetts, el cual en 1956 él mismo organizó una conferencia en una ciudad de Estados Unidos llamada Dartmouth, donde reunió a los máximos expertos de diferentes disciplinas para tratar un nuevo tema totalmente innovador y disruptivo, que no era otro que si las máquinas o los ordenadores eran capaces de replicar el funcionamiento del cerebro humano. Es decir, si las máquinas eran capaces de razonar o de funcionar, por decirlo de alguna forma, como las personas. Fue exactamente en esa conferencia donde se pronunciaron por primera vez las palabras inteligencia artificial, y está considerada pues la cuna o el nacimiento de lo que conocemos a día de hoy como inteligencia artificial, ya que fue desde ese momento donde ya se empezaron a desarrollar o a estudiar todos estos nuevos conceptos. 2 años después, en el 58, McCarthy desarrolló un lenguaje de programación llamado Lisp, el cual incluso a día de hoy todavía se sigue utilizando en algunas de estas nuevas tecnologías. Otro factor que fue totalmente disruptivo es que las máquinas pueden aprender de la experiencia. Es lo que se conoce a día de hoy como machine learning. Este es un concepto relativamente fácil de entender, pero difícil de asumir, lo digo, ya que cuesta asumir que una máquina o un ordenador sea capaz de aprender por sí mismo y de forma autónoma, por supuesto, de la experiencia, pero por supuesto que puede, y os puedo asegurar que lo hacen realmente bien. En el 71 fue galardonado merecidamente con el premio Turing de nuestro amigo Alan, anteriormente mencionado, por sus contribuciones al mundo de la informática y de la tecnología, y más en especial, concretamente, al mundo de la inteligencia artificial. Pero no solo en el mundo de la inteligencia artificial estuvo investigando John McCarthy, sino que también desarrolló sistemas en los cuales varios usuarios podrían utilizar a la vez los ordenadores. Un concepto que a día de hoy ya damos por hecho de que varios usuarios puedan utilizar a la vez los sistemas, pues en aquella época era algo totalmente nuevo y disruptivo, al cual hizo su gran contribución John McCarthy. Fue también profesor en instituciones como el MIT y Stanford, consideradas de las mejores universidades del mundo a día de hoy, y finalmente murió el año 2011 a los 84 años por algún problema cardíaco relacionado con el corazón, si mal no recuerdo. Aquí podemos ver lo que eran en aquella época los ordenadores, y aunque ahora mismo parecen del año de Jurassic Park, pues hay que tener en cuenta que eso era lo más avanzado que había en la época, y con eso consiguieron auténticas maravillas. Por eso, aunque a día de hoy haya tanto boom sobre la inteligencia artificial y paran de salir noticias, que si Sam Altman de OpenAI, que si los de Google, que si los de Cloud, Anthropic, Microsoft, etcétera, etcétera,
creo que no deberíamos olvidar las aportaciones que hicieron estos dos auténticos cracks, porque sin sus aportaciones sería imposible que a día de hoy tuviéramos la tecnología tan avanzada como la tenemos. Así que, señor Turing, señor McCarthy, allá donde estéis revoloteando en el cielo de los genios de la informática, gracias de corazón por vuestras inigualables aportaciones al mundo de la tecnología. Supongo que te estarás pensando, pero un momento, ¿cómo que esto se lleva estudiando desde hace más de 70 años? Si yo pensé que la inteligencia artificial era algo moderno, hace relativamente poco que no paran de publicar cosas por internet y noticias en los medios de comunicación. Pues no, esta tecnología se lleva desarrollando e investigando desde hace muchísimos años. El problema es que no disponíamos de la tecnología lo suficientemente avanzada o potente como para poder replicar el cerebro humano, ya que el cerebro humano procesa millones y millones y millones de información por segundo. Entonces, para replicar su funcionamiento, necesitábamos tecnología que fuera capaz de replicar la misma cantidad de información a la misma velocidad. Para hacernos una idea de lo que ha avanzado la tecnología en estos últimos 50 años, esto que estás viendo en la imagen es el Apolo 11. Fue una épica hazaña por parte de la NASA, donde en 1969 se consiguió llevar al hombre a la Luna y traerlo de vuelta con vida, cosa también importante. Aquí vemos algunas fotos. Fue seguido por cientos de millones de personas en directo en su momento. A bordo del transbordador iban 3 astronautas, Neil Armstrong y otros 2 cuyo nombre no recuerdo, aunque cabe mencionar que en medio tiene un cierto parecido a Sheldon Cooper, de hecho parece su padre. Igual su padre le molaban los cohetes y Sheldon se quedó más con los trenes, pero bueno, a lo que voy. Esto en su época fue una auténtica obra maestra de la ingeniería, teniendo en cuenta los recursos que tenían. Bien, el ordenador que lleva dentro del Apolo 11 y el que fue capaz de llevarlos a la Luna y traerlos de vuelta, tenía una memoria de menos de 100 kilobytes. Y tú te preguntarás, bueno, no sé si 100 kilobytes es mucho o es poco. ¿Cuánto es 100 kilobytes? Bien, para que nos hagamos una idea, una simple tarjeta musical, de estas que te regalan el día de tu cumpleaños, la abres y suena una música estridente e infernal, tiene más memoria que el Apolo 11. Un simple reloj calculadora, como el que estáis viendo en la imagen, bastante básico, concretamente este de la imagen no es el reloj favorito de Shakira, pero bueno, aún así tiene mucha más memoria que el transbordador Apolo 11 que consiguió llevar a estos 3 tipos a la Luna. No tiene más memoria que el Apolo 11 y tiene más memoria que la mayoría de los Rolex. Ahí. Este Nokia 3310, que recordaréis los más nostálgicos, salió aproximadamente en el año 2000, si mal no recuerdo. Tenía 4 veces más memoria y un procesador 25 veces más potente que el Apolo 11 que consiguió llevar a los astronautas a la Luna. Y por supuesto, cualquier teléfono actual, smartphone, de los que disponemos, tiene millones de veces más memoria y procesadores miles de veces más rápido que el transbordador Apolo 11. Entonces tenemos que ser conscientes de todo lo que avanza la tecnología y solo recientemente disponemos de la tecnología adecuada como para poder exprimir al máximo la inteligencia artificial. Si quieres aprender más sobre inteligencia artificial, suscríbete a nuestro canal. Soy Roberto Fernández y esto es Los de la IA.